Especial de prensa en Iquique Televisión, en esta oportunidad para conversar con la ministra del Interior, Carolina Toá, de visita en nuestra región. Ministra, bienvenida a Iquique Televisión. Muchas gracias por la invitación. Cuéntenos un poquito, sabemos que viene de Alto Hospicio con una importante reunión con los vecinos ahí, por temas de seguridad, me imagino. Así es. Bueno, principalmente de seguridad, pero no solo de seguridad. Sí, tuvimos un diálogo con dirigentes vecinales, que en realidad era una mezcla de juntas de vecinos, dirigentes de campamentos, dirigentes de organizaciones culturales, del mundo del transporte, agrupaciones de migrantes, grupos de mujeres, en realidad bien variado el elenco, y habíamos bastantes autoridades porque estaba presente el alcalde, estaba el delegado, estaba el gobernador, estaba el general director de Carabineros, había parlamentarios. Fue una muy buena reunión y muy positiva porque se hablaron temas duros, pero se hablaron de una manera, digamos, muy respetuosa, muy abierta, y yo al menos en mi rol de ministra del Interior me sentí muy bien, primero porque el diálogo fue bueno, y segundo porque para gran parte de esos temas tenemos hoy día respuestas, tenemos caminos por los cuales ir enfrentando las dificultades, y en otros, en que todavía no las tenemos, el escuchar y el dialogar, uno se empieza a imaginar por dónde puede tomar, digamos, el sartén, dónde está el mango de este sartén complicado para salir del paso de los problemas que tenemos aquí, que son varios. Sí, la vivienda es uno de ellos y es uno de los más complejos, ¿cierto? Por la cantidad de campamentos que hay en Alto Hospicio y por la cantidad de gente que llega y finalmente se queda. Estos proyectos mineros, cierto, que son muy atractivos, sobre todo en la etapa de construcción, pero después mucha gente se queda sin trabajo y bueno, en el fondo, entre comillas, se produce un problema para las autoridades, cierto, en este caso de la comuna de Alto Hospicio y también para la región. ¿Cómo se avanza en eso? Sabemos que el Ministerio, cierto, de Vivienda tiene un proyecto importante, cierto, ambicioso, de 240.000, 260.000 viviendas en los 4 años, pero eso no da abasto para resolver el problema. Sí, la verdad es que por múltiples razones, el encarecimiento de los arriendos, la llegada de nueva población, también un poco que fueron quedando como cortas o que fueron quedando atrás las soluciones habitacionales, se acumuló en Chile un déficit habitacional que llevaba muchas décadas bajando, volvió a subir. Y hoy día las unidades que se requieren son más de 600.000. Entonces vamos a atender un poquito menos de la mitad del problema en este gobierno, pero la gracia es que lo vamos a atender de una manera que en lugar de tener un solo tipo de soluciones, vamos a desplegar una batería de distintos tipos. Entonces, ¿qué va a significar eso? Que la política de vivienda va a ser mucho más flexible para tener soluciones para distintas realidades. Antes, como teníamos 2 o 3 modalidades de subsidio, todo lo que no cabía en esas soluciones quedaba, digamos, sin un camino, sin una pista para irse resolviendo. Hoy día vamos a desplegar y al principio cuando ¿La autoconstrucción está dentro de eso? Es una de ellas, la autoconstrucción, están las cooperativas, están los programas para el trabajo, está la vivienda en arriendo, está la recuperación de edificaciones antiguas, el reciclaje, muchas modalidades que antes no existían, que nos van a dar más juego, que cuando uno las empieza a aplicar por primera vez, cuesta partir, porque es algo nuevo y no se sabe hacer, entonces el inicio es como tironeado. Pero una vez que uno lo hace y aprende, empieza a desarrollar el know-how de cómo se hace esto, se agiliza mucho el sistema. Entonces yo espero que las 260.000 que hagamos en este gobierno, cuando venga el próximo mandato, haya una velocidad distinta de respuesta. ¿Y para eso se necesitan nuevas leyes, ministra, o con lo que tenemos es suficiente? La verdad es que gran parte de estas soluciones se basan en nuevas leyes, porque por ejemplo lo que hoy día tenemos, que el gobierno ha detallado como el plan de emergencia habitacional, es un mandato que nos da la ley, que nos obliga a declarar las metas de construcción de vivienda, bajarlas a cada región. Entonces en esta región tenemos también unas metas que tienen que ver con el déficit que hay acá. Como parte de ese déficit hay algunos instrumentos especiales, por ejemplo va a haber mucho énfasis en este tema de la autoconstrucción, que aquí tiene una tradición, entonces más rápido, más fácil probar esta fórmula en un lugar donde ya... A la inmobiliaria no les gusta mucho el tema, sí. Bueno, pero mira, hay tanta necesidad de vivienda que las inmobiliarias van a tener su pedazo, no va a faltar, hay tanta necesidad que va a haber posibilidades para distintas formas de solución. Y algo que es bien importante y que se habló hoy día también en estas temáticas de vivienda, es que aquí no solo hay problema con la vivienda que falta, sino también con la vivienda existente.
¿no? En Alto Hospicio tenemos el lío de los socavones, que no es un problema de falta de viviendas, sino de viviendas que están ahí, y no solo viviendas, por ejemplo, tenemos instalaciones de las policías que están con el mismo problema, porque se ha construido sin conciencia de las características del territorio. Entonces eso es algo muy importante también que la nueva política va a permitir, que es hacer un tipo de solución de vivienda que se adapte más a la realidad del territorio. Porque cuando usted tiene un territorio como este, un suelo salino, tiene que construir para esa realidad, no traer el modelito que se ocupó en otra parte y que allá funcionó muy bien, a lo mejor aquí trae problemas por estas características que tiene el suelo en la región, o en parte de la región. El 22 de febrero, ministra, se van a cumplir 4 años de la invitación del presidente Piñera, en ese tiempo el presidente Piñera, en Venezuela, a los venezolanos a que se vinieran a vivir a nuestro país. Nosotros los vimos llegar por Colchanes, ¿cierto? Se instalaron en las plazas, se instalaron en los sitios de Riazo, se instalaron en la playa, y esto no paró. Después, al año siguiente, vino la pandemia, siguió de una manera realmente preocupante, y la comunidad ya no quiere más con el tema, y desgraciadamente las soluciones que se han intentado no han resuelto el problema. Incluso la presencia de militares, ¿cierto? Vimos imágenes, ¿cierto? Y lo pudimos constatar nosotros visitando un lugar, que la gente pasaba y los militares estaban ahí a 10 metros, a 20 metros, y obviamente los militares no podían hacer nada, y sin embargo es una situación preocupante, ¿cierto? Que en todo el país, pero aquí especialmente en la región es bastante problemático. ¿Cómo se enfrenta a esa situación? Bueno, primero hay que decir, yo creo que a la gente no le sirve de nada esta cosa de echarle la culpa al gobierno anterior, así que no voy a caer en esa tentación, pero hay que decir que yo fui alcaldesa, y fui alcaldesa en la comuna de Chile, donde hay más número absoluto de migrantes que en la comuna de Santiago. Por años en Chile la situación de la migración era una realidad, pero era una realidad que atendían los municipios como podían. La legislación que teníamos era de los años 50, no teníamos una institucionalidad especializada, funcionábamos con un departamento de extranjería que había sido creado, pero una realidad de un país sin migración, un país que emigraba, no un país que recibía migrantes, y la lentitud de esa respuesta lo que ocasionó es que por largos años tuvimos grandes flujos migratorios sin que el país se preparara, sin que tuviera realmente mecanismos de control en la frontera, que tuviera mecanismos de integración, y eso al final lo tuvo que absorber la comunidad como pudo, con un impacto muchas veces que fue a parar a las personas y a los grupos más vulnerables, porque es ahí donde se provocan estos conflictos, generalmente, o en los espacios públicos que ocupan las personas que tienen menos recursos. Entonces aquí hay un malestar que tiene mucho fundamento, pero que es un malestar que tenemos que saber a qué va dirigido. Va dirigido a una mala forma de gestionar una dinámica que fue un proceso en toda Latinoamérica. En toda Latinoamérica se ha vivido esto con mucha fuerza, porque la migración desde Venezuela ha ido, digamos, desde Venezuela, que es el norte de Sudamérica, hacia abajo, cruzando por todos los países. Y hay países que tienen más migrantes. No, o sea, nosotros estamos lejos de ser los que tenemos más, lejos. O sea, estamos como en cuarto lugar, creo. Entonces, ¿qué es lo que nos pasó a nosotros? Se nos juntó este fuerte proceso migratorio que fue en toda la región, con el hecho de que vino la pandemia, entonces se cerraron las fronteras y toda la migración se hizo irregular. Entonces, migración que antes podría haber sido mucha quizá, pero era regular, se volvió irregular. Y cuando la migración es masivamente irregular, ¿quién sale ganando? Los que más se benefician de la irregularidad, es decir, los grupos criminales que se cuelan en la migración. La migración no es criminalidad, es búsqueda de soluciones a un problema social o político, pero entre medio se mete esta agenda de criminalidad especialmente favorecida porque fue tan informal por largo tiempo la migración. Y a nosotros se nos sumó un tercer tema, que fue el estallido social. Entonces, en una época que se quebró en Chile la confianza, que las instituciones fueron a la bancarrota desde el punto de vista de la credibilidad ciudadana, pasó este fenómeno y se salió de control. Entonces nos encontramos con una situación muy dura, y esta región la vive muy fuertemente porque tiene una frontera enorme, y la tiene especialmente, eso también es bien relevante, con Bolivia, que es un país con el que nos ha costado más construir una colaboración en el tratamiento de este tema, y eso ha hecho dos cosas: un problema social que no se enfrentó a tiempo, y colado por ahí estos problemas de las bandas que se aprovecharon de este descontrol. Entonces tenemos que tomar el control de la situación en primer lugar, y usted tiene razón que esa invitación no ayudó nada, pues en medio de esta tempestad esa invitación fue como un llamado, digamos, a que profundizó un problema que ya de por sí era bastante severo, pero hoy día nos estamos poniendo a tono con esto. O sea, tenemos una legislación de migración, tenemos una política de migración que se va a aprobar ahora en el verano,
vamos a tener herramientas de control de la frontera que no teníamos. Por ejemplo, estamos reforzando todos los equipamientos. Aquí vienen unas compras muy grandes, por ejemplo, para aduanas, para tener escáner en propiedad. ¿Usted va a estar en Colchane? Mañana estoy en Colchane y vamos a anunciar también un nuevo tipo ahora de puestos de vigilancia con habitabilidad, con cámaras nocturnas, cosas que no teníamos en todo este tiempo, que ha habido todos estos pasos enormes. No hemos tenido nada para enfrentarlo. Y a eso se suma el tema que usted mencionaba, los militares. Efectivamente se ha pedido auxilio a los militares, pero los militares no tienen facultades legales para intervenir. Entonces se ponen ahí, pueden observar con su equipamiento, pero cada vez que ven algo no pueden actuar. Tienen que llamar a las policías y como el personal no hay suficiente y no tiene condiciones suficientes, pasa eso, ¿no? Que delante de las narices de quienes están ahí no se actúa. Entonces eso lo estamos cambiando ahora. Le pusimos discusión inmediata a un proyecto que se llama Infraestructura Crítica, donde metimos un capítulo especial. Ya lo despachamos, en 2 días lo despachamos en el Senado, que esto no es promesa, esto es realidad. En 2 días salió al Senado, ayer o anteayer, ¿no? Por ahí anduvimos. Sí. Y ahora queremos que la Cámara ande por ahí, ¿qué va a permitir ese proyecto? Que el presidente va a poder pedirle a las Fuerzas Armadas que participen de la protección de la frontera y va con 3 facultades. Controlar identidad, registrar y detener. Controlar identidad, decir, ya, ¿quién es usted? Muéstrame sus papeles, no tiene papeles, no entró legalmente, problema. Registro, encuentro arma, encuentro droga, más problemas. Y en ese caso lo detengo o lo derivo a la PDI para que haga migratoriamente lo que corresponde, o para que haga judicialmente lo que corresponde, también puede ser a Carabineros, llevarlo ante el juez, si lo pilla con droga, o reconducirlo a la frontera, o empadronarlo, esto es muy importante, sacarle una foto, huellas digitales, nombre, sabemos quién es usted, lo tenemos registrado, sabemos dónde va, no estamos a ciegas. Porque ahora por largos años hemos estado a ciegas con esta irregularidad. Sí. La senadora Lucia Pérez, ¿cierto? Y no solo ella, también la diputada Vanessa Astudillo, el diputado Renzo Trisotti están pidiendo desde hace varias semanas que se decrete estado de excepción en el norte del país. Y, ¿cierto? Se alega que, bueno, porque si se hizo en el sur, porque nosotros no, digamos, siempre un poco, nosotros nos miramos un poco el ombligo, digamos, acá en el norte, ¿cierto? Y nos comparamos con el resto del país. Pero esto es un sentimiento importante, no solo de los parlamentarios, digamos, de la comunidad. ¿Por qué no el gobierno se ha resistido a esto? Primero, el gobierno ha escuchado estas solicitudes y las ha analizado. No es que nosotros hemos dado un portazo, hemos cerrado la puerta a esa posibilidad. Pero cada vez que lo hemos analizado, nos hemos convencido que hay que buscar construir un camino más ad hoc. ¿Y por qué? Quiero explicar por qué. Porque la problemática aquí es muy distinta de la problemática de la Araucanía. Aquí hay 2 problemas. Uno, el control de la frontera, ¿no? Que los pasos de la frontera. Otro es criminalidad que está organizada en las ciudades. Para el control de la frontera pueden ser muy útiles los militares. Hoy día no pueden con la legislación vigente, podrían con estado de emergencia, pero estado de emergencia tiene muchos problemas más. Porque estado de emergencia, ¿qué es lo que significa? Estado de emergencia es un estado de excepción constitucional. No es simplemente la facultad del presidente de llamar a los militares, genera todo una, digamos, se genera una gobernanza de la crisis que nos saca del régimen habitual y un militar se pone por encima de todas las autoridades, pasa a tener mando sobre todas las autoridades civiles, se suspenden o se genera la facultad de suspender las garantías constitucionales y toda esa excepcionalidad, para gran parte del problema que tenemos acá, no es una buena solución. Porque para resolver el problema de las ciudades no es una buena idea poner a militares en medio de las ciudades. Los militares no están entrenados para eso. No están entrenados para ir a una población, para lidiar con población civil, para administrar conflictos, enfrentamientos entre la población civil. Ese no es su entrenamiento, ese no es su equipamiento. Las policías, por ejemplo, tienen un conjunto de herramientas de bajo impacto. Los militares no las tienen. Los militares tienen armamento letal. Entonces, ¿va a poner usted a militares a actuar en medio de espacios civiles sin esas herramientas, sin esa formación, sin esa preparación, en un régimen de excepción constitucional? Probablemente, si lo hiciéramos, además, tendríamos que hacerlo en todo el norte, porque los problemas que hay aquí no son muy distintos de los que hay en Antofagasta, de los que hay en Arica, y no son problemas transitorios, son problemas de una criminalidad general, distinto a lo que pasa en la Araucanía. ¿Por qué? ¿Qué pasa en la Araucanía? Lo que pasa en la Araucanía pasa especialmente en zonas rurales y es un tema de reivindicación territorial, muy distinto. Sectores que dicen, este territorio es nuestro, no dejamos que entre el Estado. Eso no es lo que pasa acá. ¿Y cómo han dado eso a propósito, ministra, en los últimos meses? Ha mejorado mucho, ¿no? Mucho mejor, porque ahí lo que hemos encontrado, hemos ido desbaratando bandas de tráfico de madera. Ese es como el corazón de la criminalidad común.
Hay otro tipo de criminalidad ya que está ligada a acciones violentas que tienen una agenda más política. Esa es un poco más dura de roer porque tiene otras raíces, pero muchas veces se mezclan. Entonces, en esas áreas en que se mezclan grupos con agenda política, pero que incurren también en el robo de madera, los hemos logrado atacar. Tenemos varios dirigentes que están detenidos por el lado del robo de madera, los hemos podido tomar, y además eso ha generado mejores condiciones para ir metiendo el Estado de nuevo donde estaba ausente, ¿no? Meterlo a hacer proyectos, meterlo a revertir déficits enormes que hay ahí. Ahora eso va a requerir muchos años para ponernos al día. Pero aquí, quiero volver aquí, porque aquí no es que no al estado de excepción. Aquí vamos a decir sí a los militares de la frontera, con infraestructura crítica, y sí al refuerzo de la capacidad que tenemos de enfrentar la criminalidad, y para eso hay muchas herramientas que estamos sacando a colación. Aquí hoy día anunciamos una dotación nueva de 52 nuevos policías, equipamientos de vehículos muy importantes. Aquí vamos a estrenar los nuevos uniformes policiales, vamos a subir las asignaciones de riesgo. Aquí son las más bajas de todo Chile. El lugar que es más peligroso desde el punto de vista de los homicidios, aquí tiene las asignaciones más bajas. Y aquí también estamos poniendo mucho énfasis en toda la política contra el crimen organizado, que aquí tiene un centro de operaciones muy importante, y eso implica una legislación nueva, una política nueva, recursos especiales que vienen en el presupuesto 2023, una forma de trabajo que más colaborativa entre las distintas, las fiscalías, las policías, Directemar, aduana, impuestos internos, gendarmería, que cada uno andaba por su lado. Ahora están trabajando mucho más juntos, y así vamos a ir desbaratando estos grupos y desarmándolos. Le quiero pedir un paréntesis chiquitito, pero es importante, creo, ya que hablamos tanto de seguridad todo el día y a veces no sabemos de qué estamos hablando. ¿Cuál es el problema de seguridad de Chile? En Chile no hay más delitos, tampoco hay más delitos violentos. Dentro de los delitos violentos han aumentado los delitos más violentos. ¿Cuáles son ellos? Los homicidios y los delitos que se cometen con armas de fuego. Entonces nuestro problema pero la percepción ciudadana, ministra, es distinta. Porque es más temor, pues. Porque obviamente, si a lo mejor antes había más asaltos que ahora, pero hoy día los asaltos se cometen con pistola. Claro. Entonces, obviamente que le da mucho más susto a usted. Sí. Pero, por ejemplo, en Cabancha el otro día, ¿cierto?, mataron a una persona ahí porque a metros de la playa. Los homicidios es el delito que más ha aumentado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Aumento de los delitos más violentos. ¿Y por qué es eso? Porque hay muchas armas y porque las bandas de crimen organizado, no toda la delincuencia es crimen organizado, mucho es crimen común, pero se contagian de estas bandas. Estas bandas traen armas y las desparraman, traen drogas más duras y las desparraman. Entonces termina habiendo una criminalidad común que igual mira hacia el crimen organizado y emula sus prácticas, su tipo de armamento, sus conductas, su nivel de violencia. Entonces tenemos que actuar rápido y cortar en seco esta espiral, porque es un tipo de criminalidad que en Chile o era muy marginal o no existía, y no queremos que eso vuelva normal. Sí, a propósito, cierto, el tema de la delincuencia, uno echa de menos políticas que aborden en profundidad el tema. Por ejemplo, el tema de los jóvenes, de los niños, porque hemos visto tantos chicos, cierto, de 14 años, de 15 años, los portonazos, las encerronas, en fin. Uno dice, este chico, y las cifras lo demuestran, ¿cierto? Probablemente viene de un hogar, ¿cierto?, donde no tiene padre, donde a lo mejor la mamá tampoco, o está en la droga, o está preso, el chico dejó de ir al colegio en cuarto básico, en sexto básico, en octavo, no sé, y resulta que es obvio, ¿cierto?, que si él se va a reunir, ¿cierto?, con sus pares que están en la misma situación, va a terminar siendo un delincuente. ¿Por qué el Estado, ¿cierto?, no ha puesto más énfasis en ayudar, en conducir, ¿cierto?, en evitar que el chico se vaya por ese camino, ¿cierto?, y 8 años después uno lo esté viendo, ¿cierto?, en un portonazo, disparándole a alguien, matando a una persona, cuando se pudo haber rescatado a tiempo? Bueno, si me pregunta por qué, y me dice la firme por qué, yo creo que porque todo el mundo dice que es muy importante la prevención, pero a la hora de los que hubo, rinde mucho más hablar del control y no de la prevención. Entonces usted tiene razón, que la mayoría de las personas que tienen una carrera criminal sabíamos de antemano quiénes iban a ser. Claro. Vimos los primeros síntomas cuando eran chiquititos, cuando dejaron de ir al colegio, cuando tuvieron sus primeras acciones delictuales, cuando vimos que había violencia en la familia o que había un ejemplo de padres con compromiso delictual, y si hubiéramos actuado a tiempo hubiéramos podido parar eso. Ahora, ¿podemos hacer algo ahora? Claro que podemos. De hecho, es lo que vamos a hacer. En esta agenda de seguridad que hemos ido construyendo con las fuerzas políticas, uno de los acuerdos importantes es hacer una apuesta para darle realmente profundidad y amplitud a un programa que es lo más exitoso que hemos hecho en esa materia, que se llama el programa Lazos. Ese programa partió en el primer gobierno del presidente Piñera, no un programa que inventamos nosotros, pero que hemos evaluado nosotros, y que en esas evaluaciones hemos descubierto que realmente hay una capacidad de
revertir o enderezar estas trayectorias biográficas que se empiezan a ir por un mal camino. Ahora, para hacerlo, no hay fórmulas mágicas. Es una intervención que es costosa, que es multidisciplinaria, que implica un trabajo educacional, un trabajo social, un trabajo psicológico, es con el chico, la chica, es con su familia. Entonces muchas veces uno dice, ay, pero es que eso es lo que funciona, pues. No, y al final, no va a rendir, digamos, en 2 o 3 años. Bueno, y nadie se va a hacer famoso, nadie va a cortar una cinta, nadie le van a aplaudir en un acto por eso, ¿no? Porque todo el mundo dice, pero bueno, algún día se verán los efectos. Pero eso es lo que cambia la historia. Eso es lo que realmente puede. Entonces ahora vamos a hacer un esfuerzo muy grande. Ya en este presupuesto ampliamos mucho el programa, están en 44 comunas, creo que va a subir a 56, pero estamos en el compromiso ese político que estamos logrando, llegar a un acuerdo de ampliación realmente a fondo, o sea que podamos llegar a todos los jóvenes que requieren este programa y que podamos realmente a tiempo intervenir. Y eso, claro, va a dar fruto en unos años más, pero no crea que tanto, porque un chico que empieza con un tipo de problemas de este tipo a los 10, 11 años, usted lo tiene ya cometiendo delitos graves a los 13, a los 14. Entonces, si actuamos a tiempo, en 2, 3 años se van a empezar a ver los resultados. Vamos ampliando, estamos profundizando ese programa y ponemos muchas fichas al cambio que podemos hacer por ahí. También está, ¿cierto?, en el tema de los delitos violentos que uno ve, los retail, ¿cierto?, de estas empresas distribuidoras de grandes, ¿cierto?, productos, volúmenes, tanto robo, entran, 20 personas, ¿cierto?, 3, 4 vehículos, y uno dice, ¿no será que estas empresas tampoco ayudan, ¿cierto?, en términos de generar políticas de seguridad interna? A lo mejor, entre comillas, tienen todo asegurado, les da lo mismo, y se sigue viendo esto y uno dice, bueno, no puede ser, ¿cierto?, que en el mall, a donde venden celulares o donde venden computadores, entren 10 tipos vestidos, ¿cierto?, con un overol blanco y dejen intimidar a todo el mundo, en fin. Pareciera que también ahí la empresa no aborda el tema en la responsabilidad que también les compete. Bueno, ese es un tremendo tema. Parte de la agenda que tenemos hoy día tiene que ver con el tema de la seguridad privada y la colaboración entre la seguridad pública y la seguridad privada, porque efectivamente estas actividades económicas, que son grandes atractoras de delincuencia porque mueven mucha gente y mucha plata, tienen que hacerse corresponsables también de ayudar a controlar esos impactos, porque pueden absorber mucha fuerza policial y fuerza de seguridad que se requiere para otras actividades que no generan esas cantidades tan importantes de ganancia y que tienen menos cómo defenderse sola. Entonces, una buena colaboración, articulación entre seguridad pública y seguridad privada es la solución, pero hay otra solución también. No para estos robos que usted dice, porque esos son de alto riesgo, porque llegan con pistola, por ejemplo, a un centro donde se venden computadores, pero sí el robo hormiga que se da en el retail. Una de las cosas, acuerdo que estamos llegando en este compromiso por la seguridad, es pasar el hurto falta, que es el hurto de menos de 20.000 pesos, pasarlo a los jueces de policía local. Porque ¿qué es lo que pasa con ese robo hormiga, el robo del supermercado, que sacan la botella de pisco, toda esa cosa? Esos son miles de denuncias que absorben tiempo de carabineros, pues, tiempo de los fiscales, carpetas que se hacen, se mueve la carpeta para allá, para acá, se termina archivando, pero eso es tiempo, dinero, energía de los servicios dedicados a la protección de la ciudadanía distraído en estas cosas. Entonces queremos derivarlo a otro tipo de tribunal, que hay que darle apoyo, por eso no va a hacer esto tan rápido, porque son tribunales que manejan los municipios, pero va a significar que el hurto falta va a salir del sistema, digamos, que atiende los delitos más graves, y así vamos a tener más energía, más personal, más tiempo, más recursos dedicados a los delitos que realmente afectan, inquietan a las personas. Sí, también el uso de la tecnología uno echa de menos, ministra. Pero porque si uno tuviera que, compras un celular y alguien te tiene que dar la autorización para que funcione, y eso se está centralizado por algún sistema, bueno, no vas a poder comprar celular robado. Sí. Y lo mismo con las piezas de auto, con los autos robados, con lo que sea. O sea, las tecnologías están, pero para eso todavía no se aplican. Sí, pero estamos en eso. Mire, se va a votar, esto está ligado a la seguridad indirectamente, pero afecta mucho a la vida de las personas. Se va a votar la próxima semana una ley muy importante que lleva 3 gobiernos esperando, la ley CATI, que permite controlar automáticamente la velocidad de los autos. No tenemos para qué tener un carabinero con una pistola, eso se puede controlar solo, y no lo hacemos porque nuestra ley no nos lo permite, lo vamos a arreglar. Vamos ahora en acuerdos que estamos haciendo con los fabricantes de vehículos y con los fabricantes de celulares, tomar normas para que, por ejemplo, el celular, si se lo roban, se desconecta automáticamente y no sirve de nada robar un celular porque muere. Si usted lo roba, muere el celular, se acabó el problema.
tenemos que llegar a un punto en que el GPS es obligatorio en todos los vehículos. Entonces, si roban el auto, se ubica el vehículo inmediatamente. O lo que estamos haciendo con las cámaras, por ejemplo, que ahora queremos lograr meter, digamos, en algunos cambios que vamos a hacer con los gobiernos regionales, que los sistemas de cámara estén todos integrados. No, y que todos estén en un sistema que permita colaborar en las imágenes, porque eso potencia cada inversión que usted hace en su rendimiento para que todos los organismos que están con la agenda común de la seguridad puedan beneficiarse de esas imágenes que cualquier cámara que usted agrega al sistema puede otorgar. Bueno, todo ese tipo de cosas, la tecnología nunca soluciona sola las cosas, pero la tecnología bien gestionada puede hacer una diferencia gigantesca. Por último, ministra, ¿va a convencer a la oposición de que se siente nuevamente en la mesa de seguridad? Yo creo que se va a convencer sola, fíjese. Ya. Yo creo que la va a convencer la gente, porque el otro día en una encuesta, el 55% de la gente en una encuesta y el 60% en otra decía, ¿sabe qué? Pelee lo que quiera porque no le gustó lo de los indultos, pero no castiga a la gente echándose para atrás en los acuerdos de seguridad. ¿Qué sentido tiene eso? Sobre todo, construimos acuerdos para atender a las víctimas. Eso, ¿no? Tremendo. Para atender a las víctimas, para enfrentar el tema de terrorismo, para apoyar a las policías, para tener más control fronterizo, para el tema de prevención con niños y jóvenes. Entonces, no tiene ningún sentido decir, ya ahora me pongo en desacuerdo porque tengo una diferencia en otra materia. No es lógico. Ahora, ¿puedo hacer una paréntesis? Sí, sí, por supuesto. Tengo un encargo del gobierno de Chile. A ver. Estamos haciendo algo que es muy importante para la política pública, la política social, que es la encuesta CACEN. La encuesta CACEN es la madre de la información social. Ahí medimos cómo va la desigualdad, cómo va la pobreza, dónde está localizada la pobreza. Y la encuesta CACEN en el norte en general está teniendo mucho problema para que le hablan las casas y poder encuestar. Y si no hacemos esa encuesta, estamos a ciegas. No sabemos lo que está pasando, no tenemos dónde focalizar la atención, no tenemos cómo evaluar qué políticas se requieren. Entonces, quiero hacer un llamado a abrirle la puerta a los encuestadores de CACEN. Es un instrumento muy importante para afinar la puntería de la política pública. Bueno, ministra, queremos agradecerle que nos haya acompañado en esta entrevista. Nos quedaron varios temas, el deterioro de la política. Eso nos permitiría hablar una media hora por lo menos. Pero muchas gracias por acompañarnos. Mejor hagamos algo para desdeteriorar la política todo el día, a toda hora. Okay, muchas gracias por este espacio. Especial de prensa en Iquique Televisión, en esta oportunidad con la ministra del Interior, Carolina Toa.